Hoy tenemos un diálogo que procura ser didáctico, fundamentalmente eso, basado en la ciencia que tiene que ver con la salud, la medicina al más alto nivel. En República Dominicana, desde hace un cuarto de siglo, funciona un centro de transferencia de conocimiento para la medicina, de atención, claro está, para los pacientes. Y esas cosas hay que socializarlas, conocerlas, para valorar lo que ha significado este centro en República Dominicana, centro de especialidades médicas, medicina, telemedicina y cuestiones avanzadas. El director médico del CEDIMAT, el doctor Jorge Marte, una autoridad, una eminencia de la medicina, un maestro de la medicina, está con nosotros para hablar de todo esto. Saludos, buenos días, doctor. Buen día, Omar. Un honor que me des un espacio en tu programa. Para nosotros es un honor. Doctor, el referente que es CEDIMAT, por lo que ha sido la formación de grandes profesionales, de diferentes especialidades y subespecialidades, sin lugar a dudas se ha convertido en un paradigma, no solo en República Dominicana, porque el prestigio es a nivel internacional. Cuando personas que van a Estados Unidos a tratarse le dicen, pero allá está fulano de tal en el CEDIMAT, vete y trátate allá, que te van a dar las mejores atenciones. Cuénteme un poco de eso. Bueno, eso que acabas de decir ocurre así. A mí no me corresponde decirlo porque no es políticamente correcto, porque uno no puede ser voz y parte, pero creo que la población percibe lo mismo que tú acabas de exponer. Y fíjate, no podía ser diferente, porque CEDIMAT surge de la cabeza y del corazón de un muy grande hombre, el doctor Juan Manuel Taveras, que luego de haber sido padre de la neuroradiología, de la radiología del cerebro, y de haber sido el jefe de radiología de 3 grandes hospitales universitarios de Estados Unidos, finalmente se retira de su última posición como jefe de radiología de Harvard y del Hospital General de Massachusetts, y decide volver a retribuirle a su país donde había nacido, nació en Moca, lo que él consideraba que le había dado a él porque estudió medicina aquí, lo que hizo fue sus posgrados y su ejercicio médico, y le solicita al doctor Balaguer, le plantea la idea que tiene, y el doctor Balaguer le concede la cesión de los terrenos del antiguo hipódromo Perla Antillana. Ya te he hecho un resumen muy apretado del doctor Taveras académico. Hay un doctor Taveras que era tan grande o más que académico, que es el humanista doctor Taveras. Entonces, esa conjunción de hacer cosas en las que el país estaba retrasado en términos de salud, en conjunción con la academia, son lo que motorizan la idea que da origen a CEDIMAT. Lamentablemente el doctor Taveras murió un par de años después de abrir CEDIMAT. Y quizás eso contribuyó a que en su primera década fuera un poco lento en lo que academia representa. Tú hiciste muy bien en tu introducción la diferenciación entre academia y servicios, y prestación de servicios. Realmente son 2 cosas diferentes, pero que cuando se conjugan es que se ofrece la mejor calidad posible de ese servicio. Tú conoces hospitales fuera de aquí y no hay un hospital que tú puedas mencionar entre la lista de los mejores ranqueados que no sea un hospital académico. Y CEDIMAT, entonces, siguiendo la tradición del doctor Taveras, del 2014 hacia acá, nosotros estamos celebrando este año 25 años, como tú dijiste, nuestra boda de plata, pero estamos celebrando también los 10 años de lo que se llama la revolución en República Dominicana de la educación de posgrado en salud. En estos 10 años, nosotros hemos inaugurado 18 programas de posgrado nuevos. Ese número en 10 años es asombroso, sin precedentes. Pero eso es solo el aspecto cuantitativo. Ahora, la calidad. Tú me has dado un pie de amigo cuando dices que la calidad de los médicos de CEDIMAT
y de los médicos formados por nosotros es harto conocida, aquí y fuera de aquí. Y es así, pero va más allá de ahí, porque más de la mitad de los médicos que hoy en día, especialistas, pueden atenderte a ti o a cualquier otro que demande los servicios médicos de Sedimat, ha sido formado por nosotros mismos. En una formación en la que no nos limitamos a la evaluación con toda la experiencia que yo pueda tener de casi 50 años de médico y académico, o con la que puedan tener algunos colegas que me acompañan, sino que nos sometemos voluntariamente, porque eso no es un requisito exigido ni por MESID, ni por Salud Pública, ni por nadie. Nos sometemos a las mismas evaluaciones que los médicos que están haciendo el posgrado en Estados Unidos se someten. El mismo examen, a la misma fecha, a la misma hora. Y nos dan los resultados comparativos, individualmente y colectivamente. Y te puedo decir que en nuestros programas a nosotros nos ha ido mejor que el 33% en algunos y en otros hasta más del 40% de los programas norteamericanos. Y yo creo que eso es indudablemente una hazaña, sin lucir petulante. Ese detalle que usted da de que ya son profesores los que se formaron en Sedimat y que han producido una réplica o se ha constituido en multiplicadores de conocimiento, qué interesante esa parte, pero hay algo que me impacta siempre, lo humano, la parte humana, el servicio, la vocación, y hay una serie de estructuras que funcionan dentro del mismo Sedimat, desde el patronato, la oficina de asistencia social, de atención social, y muchas otras cosas que allí posibilitan una sinergia con la calidad humana. Bueno, ya te decía yo que se me hace difícil decidir cuál Juan Manuel Taveras fue en vida más grande, si el académico o el humanista. Entonces, no podía ser de otra manera. Y esa tradición se mantiene. Tú has mencionado el patronato es quien dirige Sedimat, y el patronato está conformado por personas prestantes de nuestra sociedad, empresarios, funcionarios, políticos, líderes de opinión en nuestra sociedad, que no devengan ni un centavo de salario ni ningún beneficio, lo hacen a voluntad, de motu propio, espontáneamente, y son personas que el liderazgo que ejercen en sus empresas, en los gobiernos, en el Estado, en la diplomacia, en organismos incluso con alcance fuera de nuestras fronteras, la depositan y contribuyen en Sedimat a que tengamos una dirección general, la licenciada Milagros Ureña, que es directora general, y un servidor, que es el director médico, que siempre tratamos de seguir lo que aprendimos, y yo que ni siquiera conocí personalmente al doctor Taveras, me atrevo a decir que aprendí y sigo aprendiendo de él, luego de más de 20 años de su desaparición física, y lo hacemos a través del patronato porque sabemos que estamos bien guiados y que comulgamos en la forma de pensar y de actuar. La acreditación y o certificación de Sedimat frente a espacios y circuitos científicos académicos como los de Estados Unidos, para que una entidad, un hospital de Estados Unidos con rigurosos requerimientos para operatividad y planificación de salud pueda establecer una alianza, intercambiar conocimientos, consultarse a ambos. ¿Cómo está ese nivel de Sedimat frente a otras entidades en Estados Unidos? Eso lo hacemos a diario, no solamente en Estados Unidos, sino también con Europa. Con Europa tenemos 2 acuerdos de cooperación mutua
con la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad de Marsella en Francia. Pero el mayor énfasis hasta ahora ha sido con Estados Unidos, donde tenemos también acuerdos. Quizás el más estrecho es con el sistema de salud Montefiore de la ciudad de Nueva York, que te digo más estrecho porque llega al punto de que el jefe de cardiología del Montefiore Health System es un dominicano, Mario García, y Mario García es miembro del patronato de Sedimat. Y además se mantiene viajando entre aquí y allá varias veces al año para prestar servicios en Sedimat. Nuestro jefe de cardiología, el doctor César Herrera, hace lo mismo en sentido inverso. Viaja a los hospitales de Montefiore varias veces al año a prestar servicios y a hacer docencia. Y mira, quizás la muestra más objetiva y contundente de esa confianza, vamos a llamarla así, que los sistemas de países avanzados, como en Norteamérica, tienen en nosotros, proviene de que 10 de nuestros egresados de la residencia de medicina interna. Medicina interna se considera en Estados Unidos y aquí también un prerequisito para tú hacer una subespecialidad clínica. Cardiología, gastroenterología, endocrinología, gastro, por ejemplo, nefrología. Y 10 egresados nuestros han sido aceptados en Estados Unidos a hacer lo que se llama un fellowship, una subespecialidad, reconociendo como el prerequisito bueno y válido nuestra residencia de medicina interna. Eso es interesante. Dentro de esa sigla que ya se ha hecho tan famosa como si fuese un término aceptado ya, Sedimat, los conceptos que componen esa nomenclatura, Centro de Medicina, Diagnóstico, Telemedicina, la T, Telemedicina, explique un poco, porque hay personas que no pudieran entender o no conocen de qué se trata esa telemedicina. Mira, esa pregunta es fantástica y te la voy a contextualizar por qué es tan oportuna. Telemedicina, de la cual el doctor Taveras era un apasionado, significa, en términos simples, que tú puedes tener contacto audiovisual en tiempo real o con un paciente o con un colega o grupo de colegas para discutir aspectos relacionados a la enfermedad de un paciente o de múltiples pacientes, como puede ser el caso de la pandemia, diagnósticos diferenciales, discusión de casos, mejores opciones terapéuticas y a veces la necesidad o no de referir o transferir un paciente de un centro a otro. Pero ¿por qué yo aplaudo que tú me hayas hecho esa pregunta? Con la pandemia del COVID, el concepto de telemedicina se exageró, porque muchos médicos, nosotros incluidos, estábamos dando consultas de telemedicina, pero en pacientes que no conocíamos previamente y que el principal defecto que tiene la telemedicina es que yo no te puedo examinar a ti si te estoy viendo por telemedicina como paciente. Entonces la telemedicina tiene algunas reglas. Un paciente conocido o un paciente que está ligeramente enfermo, teniendo un umbral bajo, para si tengo alguna duda, te refiero a la emergencia, y quizás nosotros, cuando digo nosotros, no incluyo Sedimat, porque nosotros realmente el modelo con el que Sedimat de manera instintiva comenzó a manejar la pandemia, desde antes de llegar a la pandemia, fue afortunadamente copiado por muchas otras instituciones y nos salió bien. Tuvimos suerte, pero suerte basado en instinto inteligente. Entonces, somos advocados de la telemedicina, pero cuando se trate de consultar a un paciente,
hay ciertas reglas de juego que debemos adherirnos estrictamente. Doctor, discúlpeme, vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores y continuamos con este diálogo tan interesante con el doctor Jorge Marte, que es director médico de Sedimat.